Bueno, tenemos un país todo para los súper ricos. La verdad que si uno ve el plan de gobierno, ve los resultados del plan económico, ve los números, que son lo que miramos nosotros, no solo la sensación que vos tenés, que yo tengo, de cómo cuesta, cómo alcanza cada vez menos el sueldo, sino los números, lo que estamos viendo es eso, un país para los súper ricos. Un país donde crece el consumo de los bienes más caros. Por ejemplo, el otro día la veíamos a Wanda Nara muy contenta celebrando de que iba a pagar su camioneta de $400.000, le iba a pagar $350.000. Se ahorró $50.000 Wanda Nara. En el medio, recién nos contaba Germán Pinazo de la Universidad General Sarmiento, le chorearon 20 millones de pesos, o sea, depende del dólar, pero bueno, pónganle $15.000 a cada uno de los docentes universitarios que durante todo este tiempo el gobierno no cumplió la ley y que finalmente ayer la Corte le dijo, mirá, trata de cumplir esta ley, veremos si lo hace. Pero lo que estamos viendo en todo el gobierno, y de hecho esta semana reflejó mucho de esto, si ustedes miran la actividad parlamentaria que hubo esta semana, fue una actividad para entregar el super rigui para los super ricos, y también algo que falló, pero que el gobierno va a insistir, que es esta ley, que mal llamada de inviolabilidad de la propiedad privada, que lo que propone es que los super ricos se puedan quedar con toda la tierra que quieran, que los super ricos puedan incluso hacer negocios en la tierra después de quemarla, de provocar incendios y quemarla, y que los super ricos te puedan echar de tu casa si te atrasás un poquito en el alquiler. Todo para los super ricos. Ese es el resumen. Por eso cuando el gobierno, ahora les voy a mostrar, dice, miren que anda todo fenómeno, crece el PBI. Dice, crece el PBI. PBI crece. ¿Para quién? Y para un pequeño grupo que está haciendo el único negocio rentable que hay en la Argentina, que es el extractivismo. Para el resto, no crece. Creo que ahí hay un eje muy interesante, ya que se va a venir una campaña electoral y todo eso. Bueno, ¿cómo plantearse frente a este gobierno? Creo que una muy buena idea, para mí, ya que soy catalán y consultor político, es hablemos de los súper ricos y hablemos de que se puede generar riqueza en la Argentina y se puede distribuir mejor. En este momento no está pasando. Y genera algo muy, muy tremendo, que es caída en un montón de sectores muy importantes. Por ejemplo, caída en la construcción. Ayer publicó el Destape esta nota con esta alerta por la caída de 30% en la construcción. La obra privada sigue retraída y la inversión del gobierno es nula, ¿no? Y el dato es de la Cámara Argentina de Construcción de Rosario, ¿sí?, que remarcaron que los costos siguen subiendo y no es posible trasladarlos al costo del metro cuadrado. Pese al apoyo de Puyaro, comentan en Rosario, a las políticas de Milei, las obras en la provincia no se finalizan. Esto está pasando en todo el país. De hecho, si ustedes miran los números que les mostramos todo el tiempo, la construcción es el sector más roto por este gobierno, en cantidad de empresas, en cantidad de trabajadores. Cerca de 80.000 trabajadores de la construcción quedaron sin laburo. Eso genera además un efecto que tiene la construcción, que la construcción genera la misma cantidad de trabajos directos que indirectos. O sea, si vos tenés 10.000 trabajadores de construcción, tenés otros 10.000 alrededor de esa construcción, ¿sí?, en materiales, en insumos, en comida, en un montón de cosas que genera la construcción. Por eso es importante como indicador. Ahora, ayer habló el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Camarco. Se llama Gustavo Weiss. Y yo quiero que lo escuchen porque había una crítica muy fuerte de lo que sucedía durante el gobierno anterior, ¿no?, que era la economía no es normal, había $20 distintos, la inflación era alta. Entonces decían, che, esto hay que cambiarlo. Bueno, ¿a qué lo cambiamos? A esto, donde la inflación sigue siendo bastante alta. Es cierto, hay $1 y lo podés comprar, pero la construcción está toda rota. No hay. Entonces, ¿qué debería decir el titular de la Cámara Argentina de Construcción? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo preferible? Son dos situaciones malas, pero ¿qué es preferible? Bueno, escúchenlo. Vamos a otro ejemplo. Nunca se vendieron tanto lavarropa, licuadoras, heladeras, etcétera, porque la gente le quemaba la plata y compraba cualquier cosa, claro. No importaba qué, compraba cualquier cosa y a cualquier precio. Y acopiábamos. Obviamente, eso no es una economía normal. Ahora estamos camino a una economía normal y en ese camino, bueno, obviamente hay preocupaciones. Es tremenda la situación, es cierto lo que me dice Emi acá de y acopiábamos, ¿no? ¿Qué vos decís? ¿Qué acopiabas? ¿Lavarropas?
acopiabas microondas porque eran baratos de comprar. Tampoco eran baratos, pero efectivamente, como había inflación y como teníamos además una percepción de que había mucha inflación, bueno, vos querías ganarle a la inflación. Entonces, si tenías plata, es probable que la gastaras, que te quemaran los pesos. Ahora, si bien es cierto que eso sucedía, es preferible una economía donde los pesos se mueven que una economía donde no hay. Yo no digo que fuera genial, lo que digo que es preferible. La otra vez me contaba un empresario que vende algo, no voy a decir qué para no deschavarlo porque me lo contó en off, como decimos, pero me decía, yo vendía esto, ¿no? Y todo el tiempo mis clientes me decían, dame más. Y yo decía, no tengo precio. No sé a cuánto precio vendértelo, por la inflación, por los números, porque no sé a cuánto lo vas a vender vos, tampoco, es todo un quilombo. Sí, dame más, le decía, dame más, dame más, dame más, dame más. Y que en un momento su cliente le dijo, si no me lo das vos, lo voy a comprar en otro lado. Entonces, ¿qué hizo? Fue y compró máquinas y contrató gente. Y lo que me contaba es, yo no sabía a cuánto lo vendía, pero sí sabía que lo vendía y que había movimiento. Entonces, me descuajeringaba un poco la empresa no saber a cuánto lo vendo, pero vendía y compré máquinas y contraté gente. Y entonces le dije, ¿y cómo estás ahora? Tengo las máquinas paradas, tuve que despedir a la gente. ¿Qué era perfecto? Ahora puedo comprar dólares, ¿eh? Ahora sé cuánto cuesta algo. Ahora los precios no se mueven, viste que compras algo ahora, lo compraste hace 6 meses, vale más o menos lo mismo. Genial, pero no se vende. Yo insisto, no es que fuera todo genial cuando llegó Milei. Ahora, realmente es preferible una economía en movimiento que una economía quieta. En los cementerios, como siempre dijimos, no hay inflación. No hay problemas en los cementerios, no hay quilombo, no hay protesta, no hay nada. Están todos muertos. Entonces, esto que dice el titular de la Cámara de la Construcción, de decir, qué locura, te quemaban los pesos, salías a gastártelos en cualquier lado. Bueno, pero se vendían lavarropas. Ahora no se venden lavarropas. Qué locura, salías a comprarte heladeras. Bueno, ahora no se venden heladeras. ¿Y qué pasó? Cerró Whirlpool. Entonces, es tremendo que lo diga el titular de la Cámara de la Construcción, porque el caso de Whirlpool fue uno de los casos conocidos de este tiempo. ¿Se acuerdan? Whirlpool, 220 familias. Quedan en la calle. Bueno, no son 220 familias. Cuando vos tenés una empresa, tenés hacia atrás todos sus proveedores también. ¿Qué tiene un lavarropas? Y tiene tornillos, tiene bulones, tiene chapas, tiene plástico, tiene matrices, tiene el entramado productivo alrededor de la fábrica y tiene hacia adelante después los canales de ventas. Cuando cierra una empresa, no es que cierran esos 220 puestos de trabajo, cierra todo ese entramado productivo. O sea, que salir a decir, nos estoqueábamos en lavarropas, no solo es una boludez, sino que ojalá nos estoqueáramos en lavarropas. Porque la cosa funciona. ¿Qué pasó ahora? No se vende nada. Y menos que menos la construcción. Menos que menos la construcción. Ayer habló también acá en el Destape la otra pata, el titular del gremio de la construcción, Gerardo Martínez. Mirá. Hoy hemos tenido una ley que busca favorecer de una manera muy notoria, y no es una cuestión de orden ideológico lo que digo, y el gobierno lo ha dicho públicamente, de favorecer la unidad de negocio que representan el sector empresario. Ahora, también el sector empresario, con este modelo económico, no tiene posibilidad de tener un futuro solvente. Hoy, las particularidades que se dan en Argentina, no todas las entidades están teniendo, digamos, un valor positivo de lo que representa el sector productivo. Es decir, hoy hay muchos sectores, digamos, del sector productivo que se ven perjudicados, tanto empresas nacionales como pymes y otras un poco más grandes que se ven afectadas con un modelo económico que busca abrir las fronteras y quitarle competitividad al desarrollo productivo de la Argentina. Está muy bien el análisis de Gerardo Martínez, no se condice con que él participó de todas las mesas convocadas por el gobierno y avaló con su presencia el plan económico del gobierno. Gerardo Martínez fue parte de esa mesa. ¿Cómo era? Plan de acto... Pacto de Mayo, que después se firmó en julio y que era básicamente no sé qué cosa. Y estuvo ahí, validando mientras se destrozaba su sector. El sector más golpeado por este gobierno. ¿Qué? No, y uno de los principales negociadores de la reforma laboral. Claro, claro. O sea, este señor, Gerardo Martínez, llegó a presentar una nota en el Congreso
diciendo que estaba a favor del RIGI. Porque el RIGI dijo va a generar puestos de trabajo en su sector. Que es el gran triunfo de Milei ese. Que cada uno mire su sector. Que no piense Gerardo Martínez que si aplicás un RIGI que destroza toda la cadena productiva local, por más de que al momento de la construcción de ese RIGI haya trabajadores de tu gremio, después eso se termina y el país se destroza. El gran triunfo de Milei es que cada uno mire la suya, mire la propia. Mira, yo estoy bien. Si esto genera puesto de trabajo para mi gremio, yo lo apoyo. Es el gran triunfo. Y Gerardo Martínez ha sido parte de esta construcción, de esta legitimación de este gobierno que es todo para los súper ricos. Ni hablar la CGT. Ayer lo leía al colega Jorge Duarte, en Infogremiales, que dice, bueno, la CGT ya discute paros o marcha contra la política económica de Javier Milei, pero no sabe cuándo. O sea, vamos viendo, chicos, tranqui, hay 300.000 trabajadores registrados menos y otro tanto no registrados, pero la CGT sigue ahí viendo qué es lo que hace. Ahora, esto de todo para los ricos se ve en el gráfico del PBI, ¿sí? Mostrémoslo, que es el que da el gobierno, que es este gráfico que mostraron esta semana y dijeron, mirá, todo anda genial. ¿Por qué? Porque creció el PBI, ahí lo tenés, 2,3%. Y salieron a sostener eso. Ahora, hay varios datos en ese mismo cuadro que son bastante preocupantes. Primero, ayer lo hizo en detalle Fer Alonso, la caída del consumo, que figura en ese cuadro también. Caída de 0,9. Y después está la caída de la inversión, caída de 11 puntos en la inversión. ¿Y qué está pasando ahí? ¿Por qué no invierten? Hay otro gráfico también que lo publicó Equilibra, que es este, que lo que te muestra es que creció un poquito durante el primer tramo del gobierno durante la mitad del gobierno de Milei, ahora volvió a caer la inversión y estamos en niveles realmente bajos. ¿Qué está pasando con la inversión? Si supuestamente venían a solucionar todos los problemas diciendo, bueno, hay que hacerlo así, es el único plan, es el único camino. Siguen los datos malos de la industria. Mirá la nota que publicó el Destape, la industria vuelve a caer en mayo y acumula una baja de 2,3% en lo que va de 2026. Este es el verdadero dato preocupante. La industria es la generadora de puestos de trabajo, la generadora de entramado productivo, la generadora de soberanía. Y ya venía casi 10 puntos en un año cayendo. ¿Sí? Ahora en lo que va del año, 2,3 puntos más. Y se habla poco de esto. La verdad que se habla poco. Ayer estuvo Axel Kicillof en CAME, ¿sí? En la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, y habló justamente de la industria y del comercio, que es otra de las patas que más cayó durante el gobierno de Milei. No puede ser que haya una macro perfecta y la vida de la gente, la producción de nuestros empresarios, el acceso de los consumidores esté absolutamente detonado. No puede ser. Quiero ahora pasar al porqué de estos números. No hay en la historia caídas así, prolongadas, sostenidas, perpetuadas, de industria, de comercio, de turismo, de construcción, de empleo, de cantidad de empresas. Es un plan deliberado. Y no pretendo ser conspirativo. Es prácticamente no solo deliberado, sino además confesado como un plan. Sobra la industria para este gobierno. Sobra la pyme para este gobierno. Va a tener un gran desafío ahí Kicillof de entablar un vínculo con el sector empresario. Ayer volvió a decir que los empresarios tienen un rol muy importante, cosa que me parece importante que se escuche decir esas palabras a los dirigentes del campo nacional y popular, y además que se diferencie, no son todos mañetos y galperins. Yo hablo con muchos empresarios y tienen dudas sobre Kicillof. Tienen dudas, por la estigmatización que existe, o porque no lo conocen, o porque se quedan con títulos de diarios. La otra vez le contaba en un prepase a Navarro que uno me dijo, un grupo de empresarios me dijo, che, pero Kicillof es estatista. Y también es la visión que tienen. Y le digo, ¿pero qué estatizó? No, YPF. No, sí, YPF sí, no fue Kicillof, fue Kicillof ministro de Economía.
llevó la idea, Cristina, el Congreso, pero además menos mal, porque si no hubieran estatizado YPF e invertido en Vaca Muerta, no tendríamos ahora país. No, sí, es verdad. Bueno, ¿qué más se estatizó? Y no, nada, pero ¿viste las cosas que dice? ¿Qué dice? No, es medio comunista. Y voy a decir, te puede parecer una boludez, pero eso existe. Y si existe, yo creo que es importante que trabajen en desarmarlo, por eso está bueno cuando va a estos lugares y dice estas cosas, pues la situación es crítica. La situación es que desaparecen 31 empresas por día. 31. Así lo explica Hernán Herrera, que es uno de los integrantes del Instituto Argentina Grande. 31 por día son las empresas que han cerrado desde que comenzó el gobierno de Javier Milei. Nosotros estamos viendo que lo que hace el gobierno es un industricidio y estamos viendo que tenemos un récord absoluto de pymes rotas, pymes netas rotas, ¿no? Son pymes que ya no están, son 26.500 pymes que no están, y cuando vos te fijás en la historia argentina, supera momentos históricos gravísimos como fue la crisis del 99 al 2001, que se rompieron 20.500 pymes. Entonces acá lo que estamos viendo es que en la lógica del gobierno, el modelo económico que tiene el gobierno, cuando elige ganadores y perdedores, elige que pierdan las pymes y atrás de eso que pierdan los trabajadores, porque atrás de esto tenemos 260 empleos perdidos por día y esto es realmente un número muy grande. 10 empleos por hora, una empresa por hora, eso es lo que se pierde en la República Argentina de Milei. Ahora, los que sí están viviendo mejor son los ricos. Los ricos. Y acá quiero que escuchen de vuelta a Daniel Herrero. Ayer les puse un tape de Daniel Herrero, que es un tipo muy importante para la industria argentina. Fue durante muchísimos años el CEO de Toyota. Fue el líder de esa empresa en su crecimiento, que tuvo que ver con el crecimiento del país. O sea, se vendían más autos durante el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Daniel Herrero fue el CEO de Toyota durante todos esos años. Creció mucho la empresa y ahora es el CEO de Mercedes-Benz, que es también automotriz, pero obviamente otro sector, ¿no? Social. Daniel Herrero es un gran defensor de la industria. Ayer les mostré un tape donde él insistía con que no podemos ser solamente un país exportador de commodities y que él va a trabajar en defender a la industria. Ahora, escuchen también lo que dice ahora él como CEO de Mercedes-Benz, de qué está pasando con la venta de estos autos, que en general nosotros no compramos Mercedes-Benz, ¿no? Compran los que tienen un poquito más de capacidad adquisitiva. Mirá. Desde el punto de vista nuestro, un mercado que Mercedes originariamente pensaba vender 1.400 autos, nosotros vamos a estar vendiendo cerca de 4.000. Claro. Entonces, ¿el último año? Este año. ¿Este año? Este año vamos a vender 4.000 autos. Entonces, estamos contentos porque indudablemente te pone más competitivo en términos reales, ¿no? Es decir, están volando las ventas de autos de lujo en general. Sí. De Mercedes. El mercado creció, del auto premium creció. Notable, ¿no? Creció el mercado del auto premium. Repito, Daniel Herrero, cuando él dice estamos contentos, no es que está diciendo que le encanta el modelo. En la misma entrevista con Maxi Montenegro dice, che, este modelo no va, hay que cuidar a la industria. Es un tipo muy, muy comprometido con ese tema. Ahora, fíjense que el tipo, ahora dice la parte de que le toca a Mercedes-Benz, creció el segmento de autos premium, de autos de lujo. Todo para los super ricos. Todo para los super ricos. Mientras tanto, los salarios están por el piso. Recién Fer daba los números de promedio del ingreso familiar, abajo de 2 millones de pesos. La escala más alta. Claro, seguramente hay gente que cobra 10, 15, 20 millones de pesos, que son los que se compran los Mercedes-Benz. Pero todo el resto está muy abajo. Vamos a escuchar algunos testimonios que tomó el Destape en la Calle sobre los salarios. Mirá. El INDEC dice que los salarios le ganaron a la inflación. ¿Qué opinás? ¿Vos lo ves? El tema del salario, en lo personal mío, para atrás. Desastre. ¿Te cuesta llegar a fin de mes? Sí. Soy solo, no tengo familia, pero igual cuesta. ¿En un momento apoyaste a Javier Milei? Y no me gusta cómo está llevando en este momento el gobierno. ¿En algún momento lo votaste? No. ¿Reconoces que tu calidad de vida era mejor antes o ahora? No, antes sí. Antes me podía dar gusto ir 2 veces salirme de vacaciones, me puedo comprar mis terrenos, el auto ahora de suerte llegó a fin de mes. Es muy bueno el trabajo de la... ¿Cómo se me olvidé el nombre? Chiara. Chiara, el apellido.
Ya te digo el apellido. Ah, bueno, no, qué mal, muy mala mía, compañera del Destape que está haciendo el laburo de cronista en la calle. Poné otro testimonio mientras. ¿Cómo es? De Tinis. Kiara De Tinis. Kiara de Tinis. Gran laburo está haciendo, vamos a poner un poco más. El INDEC dice que los salarios le ganaron a la inflación. ¿Vos esto lo notás? No, en mi caso no tengo salario, soy monotributista, pero la gente que tiene sueldo, por lo que me cuentan, no, por los aumentos no llegan nunca a compensar la inflación. La tasa de informalidad subió al 44,2%, es un récord histórico. ¿Qué pensás de esta cantidad de trabajadores informales que tiene la Argentina? Sí, creo que siempre en épocas de crisis baja lo que es la cantidad de empleo registrado y sube lo que es empleo no registrado. Y la nueva ley laboral tampoco ayuda. Comentame de dónde sos y a qué te dedicas. Villa Urquiza, soy abogada. ¿Y cómo ves la situación económica en general del país? Mal. Lo noto en conocidos o en gente que está cada vez peor, que antes podía hacer ciertas cosas que ahora no. Bueno, ahí hay testimonios de salarios, informalidad, etcétera. Y para cerrar el círculo automotriz, quiero que escuchen ahora a Ricardo Pignanelli, porque es muy interesante. Les recomiendo, si pueden, busquen en YouTube. Incluso dan charlas juntos Ricardo Pignanelli, que es el titular del ESMATA, con Daniel Herrero, que era el CEO de Toyota. Y cuentan un poco cómo era el vínculo entre el sector empresario y el sector sindical, cuando la cosa andaba, cuando la cosa crecía y cuando se podía sostener buenos salarios en una industria que funcionaba, la industria automotriz. En este momento la industria automotriz está funcionando al 40% de su capacidad instalada. 6 de cada 10 máquinas de las fábricas de autos están paradas. Paradas. Bueno, escuchen a Ricardo Pignanelli, histórico dirigente del sindicato del ESMATA. Mirá. Las pymes es para llorar, ¿sí? Y ya empiezan a tener problemas el nivel superior, que son las autopartes, que son... empiezan a tener problemas porque el modelo es otro, es un modelo... Sí, que para la cantidad de habitantes que tenemos en la Argentina, nos va a dejar 25 millones en la pobreza. La clase media no va a existir más, Gustavo. Sí, sí. No va a existir más la clase media si no revertimos esto. Clarísimo, ahí Ricardo Pignanelli, ¿sí? 25 millones de personas afuera en la pobreza y no va a existir más la clase media. El otro dato de esta semana, que se le dio poca bola, me parece, nosotros no, pero se le dio poca bola, es el del aumento de la informalidad. Lo único que aumentó durante el gobierno es los trabajadores informales, los trabajadores sin registrar. Era obvio que iba a pasar, porque una de las cosas que hizo el gobierno fue eliminar las multas para la gente que tiene trabajadores sin registrar. Por ende, si no tenés el incentivo para tenerlo registrado, lo vas a tener sin registrar y creció fuerte la informalidad. Ahora, ¿dónde fue todo eso y a quién afectó? Y ahí vuelvo a citar, el otro día le dije que le voy a tener que empezar a pagar porque le choreo fuerte al amigo Dani Steingart, que les recomiendo que lo sigan. Todos robamos a Dani. Todos robamos a Dani, ¿no? Sí. Además es muy gracioso porque te pasa de datos de informalidad a datos del Mundial. Tiene unos datos del Mundial buenísimos también. La mejor base de datos de la Argentina. Sí, tremendo. Fundar. Fundar. Sí. Bueno, síganlo, @Dani SCHT, es malísimo el arroba, pero bueno, Dani con Y, SCHT, el director de desarrollo productivo de Fundar. Bueno, hizo este hilo que quiero compartirlo con ustedes, que está muy bueno, porque se dice mucho que la informalidad sube porque el laburante, no llego a ver ahí está, el laburante que perdió empleo, tenía la mosquita del destape y me tapaba. La informalidad sube porque el laburante que perdió el empleo en la fábrica se va a Uber o Rappi. ¿Es así? Más o menos sale hilo. Los hilos de Dani están buenísimos. Vamos a recorrer el hilo porque dice, en la última década el mercado laboral no paró de precarizarse. ¿No? Una última década. Entre 2012 y 2025, en 2012 y 2015 el 52% del empleo asalariado era formal. Hoy esa cifra es 45%, la menor en 20 años. La menor en 20 años. En cambio, ganó peso el empleo asalariado informal y sobre todo el empleo no asalariado, el cuentapropismo.
En 2026, el 26% del empleo es no asalariado, el máximo en al menos 25 años. ¿Sí? Este es el cuentapropismo, empleo no asalariado. No asalariado es que no tenés un sueldo, que te tenés que rebuscar vos. Sigo el hilo de Dani. El empleo no asalariado, en general, es de peor calidad que el empleo asalariado. Bastante obvio, ¿sí? No tenés un salario garantizado. Mientras que la informalidad en los asalariados es del 37%, en los no asalariados, escuchen, ronda el 60%. 60%. Cuando pensamos en cuentapropistas, solemos imaginar monotributistas, que son formales, pero la mayoría ni siquiera emite factura. ¿Entienden la diferencia? O sea, en cuentapropista está el monotributista. Los periodistas hemos sido todos monotributistas en algún momento de la vida. ¿Sí? Pero eso estamos en la parte de formales. La mayoría, 60%, ni siquiera emite factura. Por ende, nosotros, cuando tenés monotributo, por ejemplo, tenés obra social. Ni siquiera eso. Sigo. Pregunta Dani Steingart. ¿El empleo que se pierde en la fábrica va a Uber o a Rappi? Una pregunta. No lo sabemos bien, porque es difícil capturar esas plataformas con los datos disponibles. Pero hay alguna evidencia de eso. El empleo industrial pierde peso en el total y dos de los rubros que más ganan participación son transporte y hoteles y restaurantes. Ahora bien, el gran cambio viene por otro lado. Sigo. El empleo en Uber y Rappi es mayormente masculinizado. Yo no sabía esto, por eso me parece muy interesante. Además, esperen a la conclusión del hilo, que es muy buena. Uber y Rappi es mayormente masculinizado, o sea, son mayoría varones. Y los datos del mercado laboral muestran otra cosa. Lo que más viene creciendo es el cuentapropismo femenino. Es una revolución silenciosa. En 2012, solo el 34% del empleo no asalariado eran mujeres. Hoy estamos en el 42% y subiendo. En cambio, las modalidades asalariados, la feminización sube bastante menos. El primer dato es, lo que más está subiendo son las cuentapropistas mujeres. Y lo que no sube son las mujeres con salario. Sigo el hilo. ¿Qué está pasando entonces? Mujeres que se insertan al mercado laboral como nunca antes, buscan empleo, pero como no hay opciones en el segmento formal, se fabrican, entre comillas, el empleo. ¿Por qué? Dice, descompongamos la pregunta en dos. Pon el siguiente. Pregunta, ¿por qué más mujeres se insertan en el mercado laboral? Y dice que el deterioro de los ingresos familiares es una explicación posible, pero más aún creo que tiene que ver con que la fenomenal caída de la tasa de natalidad de 2014 que libera tiempo de las mujeres del cuidado para el estudio / trabajo. Fíjense, la suba de la feminización coincide con esto. Un dato tremendo. Cae la tasa de natalidad, sube la búsqueda de trabajo de mujeres. Sí. Pregunta 2. ¿Por qué no hay opciones en el segmento formal? Primero, porque la economía argentina está estancada hace más de 10 años. Y porque encima en los últimos años, aún creciendo, se destruye empleo formal. Eso fue el récord de 2025. Creció la economía, se destruyó empleo formal y solo crece en los lugares poco demandantes de empleo. El agro, el petróleo, la minería y las finanzas, que además, esto lo digo yo, no lo pone Dani, contratan más chabones. El petróleo, sobre todo la minería, el agro y el petróleo. Seguí. ¿De qué trabajan estas mujeres cuentapropistas? Casi un 40% en comercio, principalmente en alimentos y ropa. Mujeres feriantes, comerciantes y cada vez más que venden desde su casa por internet. ¿Sí? O sea, un rebusque. Un rebusque. Seguí. Un 14% adicional trabaja en servicios comunitarios y personales, principalmente servicios de peluquería y tratamiento de belleza. ¿Vieron el boom de emprendimientos de centros de estética y salones de uñas que hubo en los últimos años? ¿Es así? ¿Damos fe? Puf, y abren y cierran rápidamente. Claro, y bueno, pues la apuesta, tenés una guitita, qué sé yo, ponés el salón y ahí está. El tema es que es un consumo bastante deprimido, me imagino. Si antes te podías ir a hacer las uñas o ir a cortar el pelo, hoy es un consumo que podés patear. Sigamos con el hilo de Dani. Otro 13% trabaja en industria manufacturera. No es empleo en la fábrica, sino fabricación artesanal de cosas. Por ejemplo, tortas. ¿Sí? Seguí. Y otro 13% son servicios profesionales y empresariales. Acá se trata de mujeres profesionales que trabajan freelance, abogadas, contadoras, marketing, consultoría, etc.
Vayamos al final. En suma, Uber y Rappi se llevan casi toda la conversación. Mientras tanto, una parte creciente del cuentapropismo argentino se da en casas, ferias, salones de uñas y ventas por Instagram. Y tiene cada vez más cara de mujer. Y te sumo un dato. Sí. Hay un área que está creciendo muchísimo que es mujeres que compran cosas importadas para hacer reventa. Claro. Decoración explotó. Claro. Bueno, acá tenemos algunos testimonios de vuelta del móvil del Destape. Mirá. Subió la informalidad y el desempleo. ¿Vos tenés trabajo? Sí, tengo trabajo. Soy diseñadora gráfica. ¿Cómo está tu situación económica? ¿Podés llegar a fin de mes? No, la verdad que no. No sé si te puedo hablar mucho, pero a grandes rasgos no. Se me complica bastante. ¿Vivís sola? ¿Vivís con tus padres? Vivo con mis viejos. Mi idea es mudarme apenas pueda, pero la verdad que está bastante complicado. ¿Con tu sueldo podrías afrontar un alquiler, servicios, expensas? No, yo sola no. Tendría que ser con alguien. Ahí está, otro testimonio obtenido por Chiara De Tinis. Vamos a uno más, porque acá también incluso habla del emprendimiento. Esto que Dani Steingart te pone en estadísticas, vamos a escucharlo en una mujer. Subió la informalidad y el desempleo. ¿Vos tenés trabajo? Trabajo independiente, tengo un emprendimiento de pastelería, pero la verdad es que está muy, muy tranquilo el tema del laburo. Comentame cómo te está yendo, cómo está haciendo tu situación económica. Y hoy en día, por debajo de lo que se dice que uno tiene que ganar como para tener digamos, una vida más o menos estable, vamos a decir. En mi caso, por lo menos alquilo, pago expensas. Se hace bastante complicado. ¿Cuál es el gasto en la casa que más pesa a fin de mes? Tema tarjetas, porque obviamente como uno no tiene la sustentabilidad, digamos, de poder contar con una plata todos los días, y bueno, todo aumenta obviamente, al momento de hacer las compras, ya sea de la semana o del mes, después a fin de mes pesa eso, pesa muchísimo. ¿Usás la tarjeta de crédito para comprar alimentos? Sí, totalmente. Bueno, ahí teníamos entonces las estadísticas de Dani Steingart, los casos que consigue Chiara De Tinis. Y ahora vamos a el concepto de todo esto, que lo describió Alfredo Zayat en una nota que publicó esta semana en el Destape, que es: la informalidad es un proyecto político. Para entender la complejidad de esto, Alfredo escribe: la informalidad laboral récord no es solo un dato económico, es una herramienta para rediseñar la sociedad. Con casi la mitad de los trabajadores por fuera de la protección plena, se debilitan los derechos, la organización gremial y la capacidad de construir un proyecto colectivo. El modelo liberal libertario busca alterar la relación de fuerzas entre capital y trabajo. Es clave esta nota, son clave las tres partes, ¿no? La estadística, los casos y después entenderlo conceptualmente, para entender que no es un error. El plan de Milei es este. Nunca tuvo como objetivo que se formalicen los trabajadores, porque su objetivo es rediseñar la sociedad. Es alterar, como escribe Alfredo, esa relación capital-trabajo. Es destrozar a los gremios que tienen la posibilidad, si están bien manejados y conducidos, de discutir. Entonces, esto de la informalidad como proyecto político creo que es clave. Me pareció una nota fundamental esta semana, la que publicó Alfredo Zayat, que obviamente después están todos los datos en la nota, pero para que se entienda que no es un error. No es que Caputo le pifia, no es que tienen otra idea de país en la cabeza. Y lo están llevando adelante bastante bien. Bueno, voy al capítulo financiamiento universitario, porque ayer tuvimos una buena noticia. Una buena noticia, que es que finalmente la Corte Suprema se dignó a resolver qué pasa con el más que con la universidad, ¿qué pasa con la ley? Porque acá no es solo la plata de la universidad, que ahora voy a ir, que es que efectivamente las universidades estaban mal y necesitaban más plata. Sino, si tenemos un país donde rige la ley o el presidente hace lo que se le canta. Bueno, yo no sé si la Corte Suprema resolvió eso, porque la verdad que se tomó bastante tiempo para hacerlo, como se toma para todos los casos que involucran al gobierno de Javier Milei. Pero recuerden que el Congreso sancionó una ley para financiar las universidades, Milei la vetó, hasta ahí estábamos en la ley. Estábamos en la ley. Milei puede vetar las leyes. Cualquier presidente puede. Entonces el Congreso lo volvió a tratar y volvió a revalidar eso como marca la ley. Entonces ahí ya Milei no tenía ninguna instancia más, pero no cumplió. Entonces, a partir de ahí Milei empezó a violar la ley. Hasta ahora, hasta ese entonces estábamos en democracia.
Cuando Milei dice, yo no cumplo la ley, dejamos de estar en democracia. Y la Corte tenía posibilidad de resolver esto. Y ayer finalmente llegó, no la resolución definitiva, ahora les voy a explicar bien eso, pero por lo menos un avance en que el gobierno le pague a las universidades la plata para que los docentes universitarios, no sé si lleguen a fin de mes, pero por lo menos sobrevivan. No es que van a ser millonarios a partir de ahora. Comparto el tuit de Nora Bar, nuestra compañera crack, la número 1 del periodismo científico en la Argentina. La Corte Suprema rechazó la apelación del gobierno y dejó firme la cautelar que obliga a aplicar la ley de financiamiento universitario. Celebrábamos, ¿no? Bien, dejó firme una cautelar. Ahora, como verán, los que están viendo las imágenes, si no les cuento, no es que la Corte Suprema escribió un fallo largo, fundamentando y qué sé yo. Es un párrafo. Un párrafo. ¿Sí? Primero dicen, nosotros vamos a intervenir igual, porque el gobierno no quiso que intervengan los jueces de la Corte diciendo, ellos no pueden opinar sobre las universidades porque son docentes universitarios. Eso pidió el gobierno de verdad. Y los jueces dijeron, no, nosotros intervenimos igual, primer párrafo. Segundo párrafo, dijeron, nosotros no vamos a resolver esto porque es una medida cautelar, no es una sentencia definitiva. Por ende, no nos metemos. No es que la Corte dijo, páguenle a las universidades, el gobierno... La Corte simplemente dijo, yo no me meto en esto porque no es una sentencia definitiva, es simplemente una medida cautelar, yo no intervengo en medidas cautelares, dice la Corte. Como no interviene y no se mete, y el gobierno quería que se metiera, queda firme la medida cautelar. La medida cautelar, como su nombre lo indica, es una medida cautelar, no es un fallo de fondo. Simplemente dice, paguen ahora mientras terminamos de resolver esto judicialmente. Es una buena noticia, no estoy diciendo que no. Lo que digo es que entendamos cómo es. Ahora, es un párrafo. Y entonces veamos un poco la secuencia de todo esto y la cronología. Las cronologías en periodismo siempre son importantes. Cuando vos reconstruís la cronología se entiende bastante. Vamos al 12 de mayo. 12 de mayo de este año, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, le preguntaban sobre esta situación y él dijo que qué es lo que va a hacer el gobierno cuando la Corte resuelva este caso. Mirá. Es la primera vez en la historia argentina que el Estado litiga contra las universidades para no cumplir una ley. El Congreso aprobó una ley, fue ratificada después del veto con mayoría agravada, fue incluso sostenida cuando quisieron derogarla en el marco de la discusión del presupuesto 2026, y hay fallos en primera y segunda instancia respecto de la cautelar favorables, obligando su implementación, y decidieron recurrir a la Corte Suprema de Justicia. Mi pregunta es, si la Corte falla acompañando el reclamo de las universidades públicas, ¿ustedes van a cumplir? Sí. Muy bien. ¿Tu respuesta es esa? Tiene un minuto para ¿Cómo puede haber alguna duda respecto al cumplimiento de la ley? Nosotros vamos a cumplir absolutamente la ley. No. El primero que hablaba era Franco Bartolacci, que es el rector de la Universidad Nacional de Rosario y que es el que estaba impulsando, ¿sí?, la judicialización de todo esto. El que respondía era Alejandro Álvarez, que dijo, ¿cómo no voy a cumplir la ley? Bueno, no la estaban cumpliendo. Por eso hubo que judicializarlo. Ahora, vamos a la cronología. 12 de mayo, el tipo dice, si la Corte dice, vamos a cumplir. El 15 de mayo, 3 días después, la Corte recibió el expediente. Todo esto les quiero mostrar los documentos para que vean que está ahí. Esto es... Uno puede acceder. 15 de mayo la Corte recibe esto. 15 de mayo. Como les mostré recién, esto era un párrafo. La Corte el 16 de mayo podía resolverlo. Y como era una cautelar, estuvo bien lo que resolvió la Corte. Era obvio. Che, es una cautelar, yo no intervengo. Un párrafo tenían que hacer. En un segundo podían resolverlo. Bueno, no. Porque pasó ayer, que fue 26 de junio. ¿Qué pasó en este mes y medio? Bueno, 4 de junio. 4 de junio. La Corte ya hacía 20 días que tenía el expediente en sus manos. El hijo del presidente de la Corte obtiene el ok del Senado para ser juez. Emilio Rosati, el hijo de Horacio Rosati. O sea, la Corte tenía hacía 20 días la posibilidad de resolver el tema universitario, pero había que nombrar al hijo del presidente de la Corte juez. 4 de junio. ¿Sí? El 10 de junio, 6 días después, el gobierno anuncia un acuerdo con las universidades.
Recuerden, la Corte ya hacía casi un mes que tenía el expediente y el gobierno dice, llegamos a un acuerdo, vamos a dar un aumento del 24%. Y acá, el día que salió esta noticia, lo contó Emi, dijo, bueno, está bien, agarran el 24%, pero les deben 54%. O sea, el acuerdo quedó 30 puntos abajo de lo que le debían a las universidades. Obviamente las universidades lo agarraron igual, dicen, me das algo, dámelo mientras te sigo reclamando. ¿Sí? Esto fue el 10 de junio. La Corte llevaba casi un mes con el expediente ahí. El 11 de junio, al día siguiente, Milei, por decreto, designa finalmente al hijo de Rosati. Acá está el decreto presidencial. Desígnase al doctor Emilio Rosati como juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. ¿Sí? El mismo día, el gobierno le dice a la Corte, che, lo que vos estás tratando ya no tiene sentido porque llegamos a un acuerdo. El acuerdo no mencionaba la ley de financiamiento y el acuerdo además quedaba 30 puntos abajo. Pero en el medio le nombraron al hijo del presidente de la Corte como juez. Y finalmente, el 25 de junio, ayer, la Corte en un parrafito dice, no me meto yo, queda todo como está. Es rara la secuencia, ¿no? La Corte podría haber resuelto esto en 5 minutos. Che, esto es una medida cautelar, es un tema de interés público, lo trato rápido. La Corte, recuerden, no trata los casos por orden de llegada. Trata los casos cuando se le ocurre al presidente de la Corte. Entre que este caso le llegó a la Corte y la Corte resolvió, Milei designó al hijo del presidente de la Corte como juez. Entonces, ¿qué pasó en el medio? O sea, ¿por qué tuvieron a todo el país, a los docentes, a los no docentes, a los estudiantes, a los científicos, a los investigadores, pendiendo de un hilo por esta rosca? Por esta rosca. Poner al hijo del presidente de la Corte como juez es realmente obsceno cuando lo ves así en la cronología. Otros dirán, no, bueno, la Corte logró lo que quería y ahora le mostró los dientes a Milei porque lo hace pagar. Bueno, iba a tener que pagar igual, la verdad. Podrían demorarlo más, demorarlo menos. Pero en un momento iban a tener que pagar, la ley está ahí. La ley está ahí. Y repito, no es la resolución de fondo. Simplemente queda firme una medida cautelar donde le tienen que pagar un poco a los docentes que tienen sus sueldos atrasadísimos y que se están yendo de las universidades. Y se están yendo al sector privado. ¿Por qué? Porque es todo para los súper ricos. ¿Quién puede pagar una universidad privada? Yo no hubiera ido a la universidad. Yo, hijo de la universidad pública, no hubiera podido pagar una universidad. Yo tuve que ir a la universidad en el 2002. Imagínense, era un páramo esto, no había nada, no había laburo, no había guita. Bueno, los docentes de nuestras universidades públicas, como no llegan a fin de mes, muchos tienen que aceptar trabajos en universidades privadas muy a su pesar. Pero llega ¿cuánto puedes aguantar sin pagar el alquiler? Todo para los súper ricos. Bueno, Milei, vamos a escucharlo a Milei, ¿qué decía de las universidades? Lo que sí está en discusión es, yo le hago una pregunta, todos estos que defienden y que están haciendo todo este revuelo, ¿acaso están a favor de que se utilicen las universidades políticamente para robar en beneficio de determinados delincuentes de la política? Porque el punto es, ¿ustedes están a favor del robo? Es decir, yo lo único que estoy diciendo es, como esto está siendo pagado por todos los argentinos, desde mi punto de vista creo que corresponde que esos fondos tengan que ser auditados. ¿Sí? Porque los impuestos no se pagan voluntariamente, se pagan a punta de pistola. No hay duda que tienen que ser auditados. Bueno, entonces tienen que ser auditados. La pregunta es, entonces, ¿por qué no quieren ser auditados? Si no está en discusión la universidad pública, si no está en discusión que es no arancelada, ¿por qué entonces tantos problemas? ¿Porque las queremos auditar? ¿Sabe quién no quiere ser auditado? Principio de revelación se llama, el que está sucio. Es decir, y todo este revuelo es tomar una causa noble, como es la causa de la universidad pública no arancelada, y agarrar y ocultar los curros de los delincuentes, que
Esto es lo mismo que pasa Eso está claro. Pero Antonio, esto es lo mismo que pasó con el tema de los gerentes de la pobreza. Bueno, al final no era un problema de auditorías que las universidades tienen. Tienen la interna, tienen la externa, tienen la SIGEN, tienen la GN. Al final no habían encontrado nada. Simplemente es el plan de ir destrozando de a poquito todo. Vieron que Milei dice, no cerré la universidad. Claro, el plan no es cerrarla, el plan es que se vaya autodestruyendo. Es vaciarla de recursos, vaciarla de gente, y en un momento va a decir, ven, ya no hace falta. No la tuvo que cerrar, se va a cerrar de hecho. Bueno, sirvió la movilización, sirvieron las marchas, sirvió insistir, sirvió estar en los medios, y fue muy lindo verlo ayer a Franco Bartolacci, que es el rector de la Universidad Nacional de Rosario, cómo se emocionó. Lo estaba entrevistando Alejandro Berkovich, y a la tarde, cuando se conoció el fallo, lo entrevistaron, y miren lo que dice y cómo se emociona. Fueron tremendos estos años. Sí. Tremendo. Además, personalmente hemos tenido que soportar muchas cosas muy injustas. Y nuestra causa es la causa de la educación, ¿viste? Yo lo que quiero es que los pibes que vengan tengan las mismas posibilidades que tuvimos nosotros. Ni más ni menos que eso. ¿Qué cosas tuviste que soportar personalmente? ¿Me querés contar? No, el hostigamiento sistemático, permanente, que es la manera en la que hoy parece que se discuten las cosas. Y que para muchos termina siendo efectivo, porque cuando te hostigan tanto, terminas bajando la voz, agachando la cabeza. Nunca va a ser mi caso, porque no soy eso y porque cuando creo en algo genuinamente lo defiendo con todo lo que tengo, pero no es fácil que te hostiguen a vos, a tu familia, a tus hijos, que se digan cosas tan injustas de una institución tan maravillosa como la universidad, cuando vos sabés lo que hace un montón de gente con enorme esfuerzo para que esas cosas pasen, ¿viste? Bueno, ahí estaba Franco Bartolacci, que es el presidente de la Universidad Nacional de Rosario, y es además el presidente del CIN. El CIN es el Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a todas las universidades y es la que lleva adelante este tipo de reclamos. Quiero por último compartirles algo que pasó ayer que es muy interesante, porque nada de esto sería posible sin el acompañamiento y la legitimación y la normalización por parte de ese sistema de medios que acompaña al gobierno desde que el gobierno llegó. Y ayer pasó algo interesante con Luis Majul, que es que para hablar del tema de Venezuela llamó a un geólogo. Está bien, buena idea la producción. Llamó a un geólogo para que explique cómo es un terremoto, qué alertas tempranas puede haber, cómo se investiga. Bueno, y el geólogo aprovechó y le dijo, ojo que acá están destrozando todo, mirá. En California, y es un argentino que está con su celular y le llega al celular una alerta temprana de un movimiento tectónico y cualquier otra parte del mundo. Bueno, acá te voy a decir algo. ¿Por qué puede tener esa alerta temprana una persona que vive en San Francisco, por ejemplo? Porque Estados Unidos justamente desarrolla su sistema científico para eso. ¿Cómo? Nosotros, por ejemplo, tenemos Alertar. Alertar no es un invento que ocurre ahora. Alertar ya existía con otro formato que investigaba, copiaba toda la información justamente vinculada con la problemática de la peligrosidad geológica, ya sea inundaciones, sismos, erupciones volcánicas explosivas, tsunamis, todo lo que se te puede ocurrir. ¿Y cómo lo distribuía esa información? A partir justamente de los medios de información, como por ejemplo el tuyo, y diarios y qué sé yo. Bueno, se genera Alertar y se lo muestra como el gran invento, creo que fue hace unos meses atrás, sí. Pero paralelamente se destruye todo el sistema científico argentino que alimentaba justamente esto. Entonces, ¿para qué nos sirve Alertar? Si ahora no vamos a tener justamente todos los sistemas de investigación que justamente se usaban para alertar. No, y está muy bien señalado. Eduardo, estoy comunicándome con Miguel Bordón, es un venezolano que está en Argentina y tiene familiares desaparecidos. Yo te agradezco mucho el aporte que nos hiciste, ¿eh? Y la información sí es muy valiosa, y la ciencia sí es muy valiosa. Eduardo es Eduardo Malagnino, que es geólogo, estuvo fenomenal porque lo puso muy incómodo a Majul. Pues le dijo, mirá, ustedes son parte de la destrucción de la ciencia y ahora dicen, ¿y la ciencia qué puedo aportar? Y puedo aportar si no la destruyen. Bueno, tengo otra nota. Y se fue Majul para otro lado. Bueno,
Cierro con algo que quería compartir y también quiero que lo charlemos en la mesa. Ayer hubo una información. Miren que yo soy muy fan, estoy muy optimista con el sistema de medios que estamos creando como generación. Muy optimista. La verdad que uno mira y acá en el Destape lo que hemos armado, pero también siempre mencionamos a Futurock y siempre mencionamos a Gelatina y a Tiempo Argentino y a Urbana y a un montón de medios que hay, que son algunos más nuevos, otros que tienen más años, pero que no son parte del sistema hegemónico de medios y tradicional y comercial y que tiene otros objetivos y otros intereses económicos. Y mencionaba también en ese paquete a Blender. Me pareció un proyecto nuevo, un proyecto con jóvenes, un proyecto zarpado en el buen sentido. O sea, se hacían cosas que acá no hacemos y son divertidas y con la figura de Tomás Reborda a la cabeza, etcétera. Me parece yo soy muy optimista con nuestra generación en los medios, porque es muy distinta y estamos laburando muy bien. Ayer pasó que despidieron un montón de gente del canal Blender, porque estaban reclamando por sus salarios, porque estaban con bajos sueldos, con precarización laboral y le estaban pidiendo a la empresa una recomposición de acuerdo a la inflación. Y les quiero compartir lo que sucedió, porque además sucedió al aire, porque así como hacen cosas que son distintas, también lo hicieron al aire, cosa que también me impactó, nunca había visto una medida de fuerza en vivo y con mucha altura. La verdad que la colega que encabezó Fiorella Sargenti. Fiorella Sargenti. Escuchen, porque estaban en el medio del programa y a los periodistas y a los productores, a los trabajadores de Blender que habían despedido, apareció personal de seguridad y los quería sacar del lugar. Y esto pasó en el medio del aire, mirá. Odian al mago enmascarado. Eso, yo no tenía lore del mago enmascarado. Chicos, los tengo que molestar para que no queden de fuera de todo. Está sucediendo una situación laboral con nuestros compañeros. Echaron a muchos de nuestros compañeros por hacer un reclamo vinculado con nuestro salario y los aumentos, así que me parece que creo que van a estar todos de acuerdo en que no podemos seguir haciendo el programa así. Esto está charlado también con nuestros compañeros de técnica y todo. No podemos, hay guardias esperándonos afuera. Perdón a todos ustedes. Yo sé, no es un bait. Supongo que no nos verán mañana, pero no podemos, porque si tocan a uno, tocan a todos, perdón. Así es como funciona la solidaridad laboral y el más humano. Bueno, repito, la que hablaba era Fiorella Sargenti, que si no estaban viendo ya no estaba sentada ahí porque estaba la situación pasando afuera, va y se sienta, explica esto. Que habían pautado. Claro. No era que era un reclamo nuevo, sino que algo que se había pautado y no lo estaban cumpliendo. Así que eso, quiero aprovechar para mandarle un abrazo y una solidaridad nuestra, acá mía y de todo el equipo, a los trabajadores despedidos de Blender, e insistir con que cada contenido que no se produce, cada información que no se da, cada periodista que no puede hablar, cada productor que no puede producir una nota o un contenido, son menos derechos. No solo el derecho laboral y el derecho a la libertad de expresión, sino el derecho a la información. O sea, cuando un periodista se queda fuera del aire o cuando un productor se queda fuera de su trabajo, hay información que no se produce y no se conoce. Y ese es un derecho colectivo. Todos tenemos derecho a la información. Cuando hay menos información, todos tenemos menos derechos. Entonces, no solo obviamente porque son colegas, y esto sucede en demasiados medios, son muy malos en general los salarios de los periodistas, de los productores, los trabajadores de los medios, sino que además hay varios derechos afectados cada vez que suceden este tipo de cosas. Todos los trabajadores de Blender no están produciendo información y contenidos en este momento. Y la información y la comunicación y el periodismo es un hecho colectivo. Entonces, si ellos no producen contenidos, nosotros nos quedamos sin esa información. Sea contenido periodístico, sea entretenimiento, no importa, tenemos derecho a acceder a eso. Y estas cosas atentan contra esos derechos. Así que, bueno, eso, nuestro abrazo, nuestro acompañamiento. Ojalá se solucione, ojalá siga adelante. Repito, a mí me pareció un proyecto interesante, divertido, lo veo, o sea, no más allá del dueño, que es alguien que ideológicamente yo no coincido, me pareció un buen proyecto, por lo menos visto desde televidente, desde oyente. Entonces, ojalá que se recomponga y si no, que puedan reinsertarse también todos los colegas que han sido despedidos de ahí. Bien. No, me quedé pensando que me da mucha